Tengan abiertas sus Biblias, por favor, en el Evangelio según San Lucas, el que se ha dado lectura. Y vamos a trabajar un poquito con los versículos que van desde el verso 26 y yo diría hasta donde se nos habla de el desafío que hacen de Jesús los malhechores que estaban colgados a los lados del Señor. Porque hay mucho más que podemos hablar de esta sección, francamente, pero estaríamos acá mucho tiempo. Estamos, yo diría, para los cristianos es una celebración. Pablo dice que esta es nuestra Pascua. Pero para aquellos que no han todavía definido sus vidas en cuanto a Dios se refiere, estas fiestas, ahora les voy a explicar por qué digo fiestas, son un poco problemáticas. Y la razón del por qué se hacen problemáticas es porque la cruz ya deja de ser una fiesta o una celebración, sino un lugar de juicio. Y acá es donde precisamente se dividen los caminos en esa cruz. Aquellos que siendo de Cristo pueden celebrar y aquellos que al no ser de Cristo tienen que inclinar sus cabezas en vergüenza, porque no podemos pasar por alto la disciplina divina, y créanme que va a venir sobre este mundo. ¿Por qué digo celebración? Bueno, tenemos que recordar que para los judíos lo que está sucediendo en estos días en que Jesucristo entrega su vida, y cuidado, no es tomada, sino entregada. Porque muchos pueden pensar que los hombres le quitaron la vida al Señor. En un sentido, desde el punto de vista de la responsabilidad humana, sí tomaron la vida del Señor. Pero no debemos, bajo ningún punto de vista, perder el enfoque de que Jesucristo dijo: mi vida no la toma nadie, sino que yo la entrego para la salvación de los hombres. Así que tenemos una perspectiva teológica acerca de lo que sucede en la cruz, y luego tenemos la perspectiva o responsabilidad humana que envuelve a todos los hombres en ese acontecimiento. Celebración porque lo que está aconteciendo en esos días en que Jesucristo es crucificado es o se celebra la Pascua judía. Y eso evoca una etapa de tiempo 1400 años antes del nacimiento de Jesús, donde el pueblo de Israel va a ser visitado por Dios. Y entonces, mediante la ordenación de ciertos ritos, va el Señor a separar a su pueblo escogido, que es Israel, del resto de la nación de Egipto, en este caso, donde ellos estuvieron, en fin, sometidos a una dictadura bajo un poderío, como Egipto en ese entonces, y por 400 años, honestamente, pasaron las 1001. No tenemos tiempo para evaluar todo eso ahora, pero básicamente Dios visita al pueblo a través de Moisés, el heraldo de la nación, y de esa forma entonces les indica que sacrifiquen un animal y pinten los dinteles de las puertas. Y entonces, cuando pasa el juicio de Dios, la muerte, aquellas personas que no estén amparados por ese ritual de pintar los dinteles van a sufrir las consecuencias. Cada hogar en Egipto perdió, aquellos que tenían un primogénito en la familia, los que tenían hijos, perdieron a su primer hijo, y eso generó, ¿no es cierto?, en la nación de Egipto un luto tremendo, pero para Israel una celebración, pues Dios salvó al pueblo, y eso da inicio entonces a la gran saga, que es lo que conocemos ahora como el éxodo de esta gran nación escogida de Dios a la tierra que hoy llamamos la región de Palestina. No estoy diciendo Palestina desde un punto de vista político o geopolítico como sucede en la actualidad. Estoy hablando de la Palestina, el territorio que tomó o fue entregado al pueblo de Dios, lo que conocemos como la tierra de Canaán. Así que lo que tenemos delante nuestro es justamente la celebración de esa liberación, ese portento de Dios de sacar a esta gente de esos 400 años de esclavitud. Entonces, en estas fechas,
lo que tenemos es a un montón de gente moviéndose de las periferias hacia Jerusalén para poder entonces todos juntos celebrar la Pascua. Por eso encontramos en versos anteriores a Jesucristo sentándose con los suyos, celebrando precisamente eso, el día que Dios liberó a la nación. Y el sábado, por supuesto, el día de reposo, era un día de festejos también, donde se reunían todas las familias. Era una cosa muy hermosa. Jerusalén está ubicada desde el punto de vista geográfico a una altura considerable en relación a todo el territorio. O sea que cuando la gente venía transitando por la región de diferentes partes, a la distancia se podía visualizar la ciudad de Jerusalén. Se podía ver de lejos la hermosura del templo que tanto apreciaba la nación. Era la identidad del pueblo. Y por supuesto, todos ya a la distancia venían cantando himnos, viajeros y transeúntes, buscando entonces llegar a esa ciudad para estas celebraciones importantes y otras fiestas que había a través del año calendario de los judíos. Fue en el contexto de esta celebración en que Jesucristo fue crucificado. Lo clavaron en una forma terrible en un poste. Y ese acto macabro por parte de los hombres, en un sentido va a empañar esta celebración que se llevaba a cabo en Jerusalén en esos días, hace 2000 años atrás. El lugar donde crucificaron a Jesucristo era un monte que estaba ubicado fuera de la ciudad de Jerusalén, en la parte posterior a la fortaleza, que era una guarnición de los romanos, la fortaleza Antonia. Y entonces allí fuera condenaron a estas 3 personas, a Jesús con estos 2 individuos que se menciona allí, que estuvieron uno a la izquierda y otro a la derecha. Jesús en el centro. Y en aquel entonces se crucificaban a las personas en estos lugares prominentes para poder de alguna manera publicitar este acto en escarmiento a todos aquellos que de alguna manera intentaran o les subiese a la mente el deseo de levantarse contra la autoridad romana. Era un gobierno de dictadura terrible, a punta de lanza y de espada. Habían tomado control del mundo aquel. Jerusalén estaba metido en todo esto. Y entonces al que le guste bien y al que no, le daban. Así que no había opción. La cruz era un método cruento que habían escogido los romanos justamente para escarmentar y para hacer una campaña de terror dentro de la sociedad. Es un poco lo que hoy llamaríamos la televisión o, el internet. Hoy tenemos estos medios masivos de comunicación a través del cual se publican sucesos. Bueno, en aquel entonces no había televisión, no había internet, pero entonces esas colinas, esos lugares prominentes, era la manera de publicar, ¿no es cierto?, a toda la sociedad: cuidado con nosotros no se juega. Y de esa manera crear ese sentido de pavor, de terror, de temor y de someterse incondicionalmente a la autoridad romana. Así que Jesús fue crucificado en ese lugar para que todos lo vean. Y es interesante porque en esta fecha en donde las personas están llegando a Jerusalén, ya muchos habían llegado, pero otros llegaban, podían ver desde lejos esas 3 cruces, especialmente la que era prominente, que es la que estaba en el medio. Y ya se conocía, ¿no es cierto?, las labores de Jesús en medio de los hombres o en medio de la sociedad. Muchos podían contemplar desde lejos este espectáculo de vergüenza humana que se desplegaba en ese sitio. Déjenme decirles una cosa. Debemos ascender con el corazón y nuestras mentes a esa cruz. Porque aquí abajo, en la sociedad, como sucedió hace 2000 años atrás, la gente está entretenida en sus quehaceres, celebraciones, cultos religiosos, compras,
salir a visitar amigos y amigas o familiares. Aquí abajo, en la sociedad, estamos distraídos y se nos aparta la atención del mensaje central de lo que sucedió hace 2000 años. Necesitamos ascender, necesitamos despegarnos de estas cosas que nos distraen y de esa manera llegar a los pies de esa cruz y entonces captar con el corazón y con la mente qué es lo que Dios estaba llevando a cabo a favor nuestro en ese lugar, que hoy, por conocimiento de las Escrituras, sabemos que es un lugar bendito, porque a pesar de que se cometió un acto atroz, allí es donde se estaba llevando a cabo la salvación de nuestras vidas, salvación para toda la eternidad. Todo el procedimiento que tenemos delante nuestro del juicio de Jesús, francamente, es una farsa, una gran farsa, una de las farsas más grandes de la historia de la humanidad. Una farsa de la cual pienso yo que hay cierta complicidad por parte de todos los hombres, no solamente aquella generación o aquella raza. Porque si bien es cierto que es conocido el caso de Jesús, nunca se procuró abrir el caso, el juicio de Jesús para ser reevaluado por la sociedad humana y al fin declarar públicamente inocente a este hombre que se juzgó, se condenó a la muerte, al patíbulo, en una forma totalmente injusta, una aberración de justicia en esa corte que lo llevó al Señor al patíbulo. Es decir, que se hizo un juicio y se cerró el caso con la condenación de un hombre totalmente inocente. Tal es así que si hoy se reabriese el caso Jesucristo, la corte tendría que, o estaría en la obligación de declarar totalmente inocente, impune ese hombre, por cuestiones legales o judiciales. Fíjense, por ejemplo, en el capítulo 23, rápidamente para hacer una especie de survey de lo que está sucediendo acá o lo que sucedió. Versos 4 y 5, dice: Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Acá tenemos la autoridad romana que pone a prueba a este señor, es el encargado, el representante de Roma, y desde el punto de vista legal declara una sentencia o un resultado de este proceso. Y lo que dice es inocente, no hallo ningún delito en este hombre. Pero entonces los acusadores, dice, porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. El decir alborotar, francamente, no es un delito. Él no era un sedicioso que estaba levantando la sociedad contra Roma y mucho menos contra el pueblo judío. Y Pilato, que no es ningún tonto, es un hombre que se dio cuenta de que no había tal cosa, que era una acusación completamente falsa. El cinismo de toda esta situación es de tal envergadura que Pilato decide enviar, no sabe qué hacer con este reo que le traen, y entonces trata de cepillarse la responsabilidad de encima y se la manda al tal Herodes. Herodes en este entonces es no el Herodes de los principios de los evangelios, cuando nació Jesús, este es otro. Entonces este Herodes, que es el gobernador, revisa el caso y no encuentra de qué acusarle a este señor. Y entonces lo que hace es también sacarse el asunto de encima. Fíjense en qué ironía que es esto, ¿no? Porque Pilato y Herodes, no sé qué problema tenía, pero no se podían ni ver. Y en este intercambio, en esta escena de bochorno, estos hombres se vuelven a arreglar o reconciliar. Dice el verso 12, se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día porque antes estaban enemistados entre sí. Así que Herodes considera que no hay nada de qué culpar a este señor, este caso que le traen. No obstante, dice el versículo 11, Herodes con sus soldados le menospreciaron y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida y volviéndolo a enviar a Pilato. O sea que, fíjense qué interesante, este señor es considerado inocente también por Herodes, el gobernador, digamos el personal público. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, lo humillan a este señor, a este prisionero, siendo inocente. Siguiendo adelante, entonces, vuelto otra vez a Pilato, lo vuelve a declarar inocente a Jesús. Vuelve otra vez el proceso. ¿Qué
qué sé yo, una apelación en términos legales en la actualidad. Y nos dice el verso 14 al 16, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndolo interrogado yo delante de vosotros, escuchen, el veredicto de este hombre es, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Lo que sigue adelante, yo los invito a que después, por supuesto, lo lean en casa, como siempre, para que se contextualicen. Nos dice que había una costumbre en estas fechas, y Roma trataba de ser un poquito diplomático para evitar algún tipo de levantamiento en la sociedad. No eran muy bien vistos por los judíos. Había ciertos movimientos subterráneos de tipo terrorista que querían atentar contra lo establecido. Y Roma entonces usaba un poquito de diplomacia como para mantener a los judíos a raya. Eventualmente se levantó una tremenda sedición que costó la vida de mucha gente. Y entonces lo que hacían los romanos era de soltar a un reo en estas fechas. Una cosa muy rara, pero eso se había hecho costumbre. Era una tradición de soltarles en esa fecha a una persona. Y fíjense qué interesante, porque tenemos a un hombre declarado por la corte romana como inocente. No hay ningún delito. Incluso las acusaciones que se hacen contra él, se ha verificado que no tienen peso. Es totalmente inocente, tienen que ponerlo en libertad. Hay un reo llamado Barrabás que tiene que ir a la cruz ese día. Pilato entonces le da a escoger a la sociedad. Y lo que hacen es, y esta es la ironía, es patético esto, piden a gritos que suelten a un criminal, a un enemigo público, y que pongan en su lugar a un hombre que se acaba de declarar inocente. ¿Qué les parece a ustedes eso? Parece mentira que se haya suscitado un acto de injusticia colectiva de semejante envergadura. Porque acá no estamos hablando de un juicio que se hizo en algún rincón escondido donde nadie podía enterarse de lo que estaba pasando. Esto fue un juicio público, un juicio abierto, donde toda la sociedad estaba participando. Jerusalén estaba, pero atiborrada de gente en este fin de semana. La gente sabía lo que estaba sucediendo. Por eso es que encontramos, cuando se estaba presentando a Pilato, a la gente gritando, crucifícale. Y que, por supuesto, soliviantaron al pueblo, los sacerdotes, estos criminales, para poder entonces, siempre hay una actitud de contagio, algo virósico que arrastra a todas las personas a veces a levantar la mano sin saber qué es lo que están haciendo o por qué están opinando. En esta fiesta, en medio de esta fiesta, donde se celebraban las bondades de Dios, que hace 2000 años atrás, o 1400 años atrás, para ser preciso, Dios estaba rescatando a este pueblo, a esta nación, para hacerlos suyos. Y es precisamente en medio de esa celebración que esta gente ahora estaba haciendo este acto bochornoso. Dejemos a los romanos de lado, pero el pueblo de Israel estaba envuelto en esta situación. Y eso es lo que empaña todo el suceso que tenemos delante nuestro. Sin embargo, hoy pasaron 2000 años, siglo XXI. Y saben una cosa, seguimos mirando con el mismo desdén y desprecio la cruz de Cristo. Que no les quepa la menor duda. Es decir, todavía hoy seguimos con una actitud de repudio a los eventos históricos y a los eventos teológicos que se llevaron a cabo en ese lugar. Es decir, nos acercamos a estas fechas todos los años. Creo que ya perdimos la memoria. ¿Cuántas veces llegamos a estas fechas? Y entonces, desde que venimos de Latinoamérica, y aquí en Canadá también, venimos a los cultos. Algunos van a otros cultos, a otras iglesias, otras denominaciones, desde los católicos a los protestantes. Incluso otros celebraron en la mitad de la semana, como testigos de Jehová
y otros grupos, tratando de hacer sentido de estas fechas, y sin embargo lo único que hacemos es un ejercicio religioso, a tal punto que lo mismo que hizo aquella sociedad cínica, que miró el espectáculo de la cruz en ese monte, y luego cada uno al expirar Jesús descendió por el mismo monte y se envolvieron otra vez en los quehaceres. Al otro día fue día de reposo, se reunieron los familiares, luego entonces partieron el día domingo cada uno a sus campos, a sus trabajos, a sus familias y todo lo demás. Hoy estamos acá sentados en este lugar. El domingo volvemos otra vez, descendemos de ese lugar donde está la cruz de Cristo y nos olvidamos. Cristo pasa a ser irrelevante. Volvemos a nuestros quehaceres, a nuestros familiares, a nuestros trabajos, nuestros amigos. Dejamos la cruz allá arriba. Dejamos la cruz atrás. Estamos cometiendo el mismo delito de indiferencia, de cinismo, que cometió aquella generación. Y yo me pregunto, ¿cómo podemos gambetear la culpabilidad delante de Dios el Padre en esta circunstancia? ¿Qué factores nos apartan la atención de la cruz? ¿Qué es lo que pasa con el hombre? Porque este no es un asunto de hace 2000 años atrás. Todavía hoy somos distraídos de la cruz de Cristo. Pero ¿cuáles son los factores que nos arrastran a mirar más al mundo que a lo que Dios hace en esa cruz? Hay varias actitudes que notamos acá en las palabras de Lucas. En fin, hay ¿cómo podemos decir esto? Un paralelismo entre los registros que hace Lucas con Mateo y con Marcos, a tal punto que hay ciertas escuelas, ciertos grupos académicos que lo que tratan es de indicar hoy día de que Lucas y Mateo han copiado de Marcos algunas cosas y otros documentos que andaban dando vuelta por ahí, las historias que comentan estos hombres, ¿no es cierto? Se trata de desvirtuar la validez y el supernaturalismo de las Escrituras, la inspiración. Personalmente yo creo que cada uno de estos autores escribieron dirigidos por Dios. Yo no sé usted, yo creo en la inspiración plenaria y verbal de las Escrituras. Es decir, que Lucas escribió todo esto, compaginó el Evangelio, porque Dios lo dirigió a hacerlo de esa manera. ¿Cómo lo hizo? Ya acá eso es otro tema, cómo Dios se envuelve en la inspiración. Lo cierto es, y la Escritura nos dice que la Escritura es inspirada por Dios. O sea que esto que tenemos acá, Dios quiso que nosotros lo sepamos. Y Él se encargó como soberano, en una forma providencial, de dirigir los mecanismos humanos para dejarnos a nosotros este registro tan importante que tiene que ver, desde la perspectiva de uno de los evangelistas, en este caso Lucas, lo que tiene que ver con la muerte y más adelante la resurrección de Cristo. Así que en el escenario hay varias actitudes que quiero compartir con ustedes y que nos llevan a reflexionar por qué la gente no responde a la cruz. Y una de esas actitudes la tenemos implícita en el verso 26. Miren sus Biblias, vamos a trabajar con la Biblia. Una de ellas es mirar la cruz como una imposición. Escúcheme bien, una imposición en lugar del mensaje de esa cruz. Es el llegar a entender que el tema de la cruz se trata de algo que nos tiraron encima. Y perdemos de vista completamente qué es lo que Dios está haciendo y nos está diciendo a través de esa cruz, o mejor dicho, del crucificado. Dice el verso 26 que llevándole tomaron, Jesucristo acaba de camino, por supuesto, al Gólgota, dice allí tomaron a cierto Simón de la región, a la localidad de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Tenemos un señor que venía del campo. ¿De dónde venía? Y qué sé yo, venía de trabajar a lo mejor. Es muy probable que venía del trabajo. Al otro día era asueto. La gente no debía trabajar por ley, la ley judía. Las cosas se manejaban socialmente diferente a cómo se manejan ahora. Entonces este señor lo más probable es que venía de trabajar en la tierra. Iba a lo mejor a su casa a verse con su familia, hijos, esposa, amigos. Yo no sé, estaba allí volviendo de sus quehaceres. Sin embargo, de repente un sistema de dictadura, un gobierno militar, impone sobre este hombre
o sobre este hombre, la cruz de un reo. Tomen nota, vayan visualizando la escena. Quizás Jesús acá, este pobre hombre, en fin, acaba de pasar un juicio tremendo, ¿no? Lo agarraron a Jesús de noche, lo metieron ahí en un lugar, en un recinto, en una forma ilegítima. Los juicios no se tenían que hacer de noche. Y sin embargo, ahí lo pusieron al hombre. Así que se pasó toda la noche parado, despierto, en un interrogatorio brutal. Luego lo llevan a Pilato con todas estas acusaciones. Es una situación tremenda. Me imagino que este hombre ya está entrando no solamente en el cansancio físico por no haber podido dormir en toda la noche y haber estado parado porque no le ofrecieron una silla diciendo, mire, tome asiento mientras le hacemos este interrogatorio. No, parado en el medio del patio. Y entonces viene la situación más terrible. Después de haber hecho todo el cuestionamiento, este hombre inocente recibe una tremenda paliza. Lo cascan al Señor. Le dan una tremenda golpiza. Y como si esto no les alcanzara ya para mostrar la brutalidad humana, comienzan a trabajar con espinas que deliberadamente van a preparar para hincar en la carne de Jesús. Así que tenemos un cuerpo lastimado, herido, desgarrado por los golpes de látigos y puñetazos. Un hombre que está deshidratado, las heridas que van palpitando, y a medida que va avanzando el día, el calor, el sol va generando una serie de trastornos. Es imposible imaginar lo que el Señor Jesucristo estaba pasando en esas horas. Y lógicamente tenemos este proceso, salir de la ciudad de Jerusalén con semejante madero, que tenía que tener su altura, porque eso debía meterse bajo la tierra, y entonces tenía que cargar con el poste, hasta que sus fuerzas ya no dieron más. Y Jesús se desploma, cae a tierra, no puede avanzar. La gente, ninguno corrió para ayudar a Jesús. Dice que hay una multitud, en el verso 27, le seguía una gran multitud. Nadie corrió, nadie, para tirarse arriba del Señor y decir, yo cargo esta cruz por ti, Señor. ¿Y los discípulos? ¿Dónde está Pedro, que dijo que él estaba dispuesto a sacar la espada y luchar y matar y dar la vida por Jesucristo? ¿Dónde están los otros hombres, aquellos que llegarían a ser el colegio apostólico? ¿Dónde están las personas del pueblo que fueron sanados, que fueron alimentados, que fueron ayudados y que escucharon las hermosas palabras que salían de los labios de Jesús? ¿Dónde está toda esa gente? Nadie se ofreció para llevar la cruz. De todo el personal militar que está envuelto en esta tragedia, ningún hombre sintió compasión por un hombre inocente. Porque si estuviésemos hablando de un criminal, un forajido, un hombre que realmente merecía sufrir, estábamos hablando de un hombre inocente. Todos sabían que era inocente. Ningún soldado estuvo dispuesto, desde la oficialidad hasta el soldado más rayano, de decir, pobre hombre, vamos a darle una mano. Muchachos, a ver si me ayudan, vamos a cargar este poste por él. No, señor. Pasaba este señor por esas cosas de la vida y dijeron, a ver, usted venga para acá, usted va a llevar la cruz. Y le tiraron la cruz sobre sus hombros. No tenía voz ni voto, lo tenía que hacer porque si no, cobraba también. Cuando meditaba en esta escena me preguntaba, ¿qué habrá pensado este señor llamado Simón mientras caminaba quizás atrás de Jesús? No lo sé. Porque estoy seguro que cuando le tiraron la cruz encima no habrá dicho, bueno, ¿saben qué? Con mucho gusto la voy a llevar. No, dice que venía del campo, se iba para su casa. Así que ahora todos los planes que haya tenido ese hombre están truncados. Ahora tiene que ir al Calvario llevando el poste de otra persona. Mientras este señor iba doblándose la espalda, ¿qué habrá estado pensando mientras miraba toda la escena? Sabía perfectamente que estaba llevando la cruz de un inocente, porque el caso de Jesús, vuelvo a repetir, no sucedió en un rincón donde nadie sabía nada. Todo el mundo sabía quién era Jesús a estas alturas. Por eso la multitud estaba allí, para ver qué acontecía. Probablemente algunos se imaginaban, bueno, si este es el Mesías, vamos a ver qué espectáculo sucede aquí, a ver si hace temblar la tierra y fusila a todos los romanos, y al fin entonces libera a la nación. Sin duda que había algunas especulaciones. Los religiosos se burlaban de Jesús y esperaban de que haga alguna cosa de ese tipo.
tuvo tiempo para ir reflexionando en lo que implica seguir a Cristo. Quedó guardado en el misterio. No sabemos qué pasaba en el corazón de este hombre. Hay tradiciones acerca de él, pero la Biblia no nos dice absolutamente nada de lo que sucedió con este señor. Muchos estiman que el mensaje de la cruz a través de estos 2000 años es algo que fue impuesto por una institución a través de los siglos. Que no tuvimos opción. A nosotros nos enchufaron de prepo la cruz. Nosotros nacimos en una cultura donde nos dijeron tienes que creer en esto, tu identidad religiosa es esta cruz. Y tal es así que la gente hace procesiones siguiendo esa tradición. En algunos países, en Filipinas, por ejemplo, la gente se flagela, se crucifican. Y no entienden qué es lo que están haciendo, francamente. Piensan que con eso van ganando algún tipo de mérito para que sus almas sean salvas, o simplemente un espectáculo para mostrar quién es el más fuerte, porque francamente es una barbaridad lo que sucede, pero bueno, es un asunto de cultura, no lo vamos a discutir ahora. Pero lo que vamos observando entonces es que la sociedad entiende que todo lo que tiene que ver con la fe, la salvación, Cristo Jesús, todo es algo que impuso la institución religiosa a través de los siglos. Es decir, que tuvimos que creer en estas cosas de prepo, nos guste o no nos guste, y aquel que no se somete a la autoridad de la imposición tenía que sufrir las consecuencias. Por eso la gente se espanta de la cruz. A mí déjenme de macanas con tirarme ese poste encima. Ese no es mi problema. Esa no es mi responsabilidad. Si alguien quiere llevar la cruz, que la lleve otro. No es asunto mío. Lo interesante es que a unos capítulos un poquito más atrás, Lucas plasmó su evangelio, este compendio de los sucesos de Cristo, con las palabras de Jesús que dijo lo siguiente. Eso está en el capítulo 14, verso 27. Dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Tomen nota de esto. Muchas veces nosotros rezongamos porque nos quieren meter el mensaje del evangelio de prepo. Como pasó con este hombre que le tiraron la cruz de prepo. No tenía voz ni voto, tenía que hacerlo. Pero perdemos de vista de que hay algo más allá de esa imposición que es falsa, que no sirve. Algo que el Señor mismo nos dijo: ninguna persona que no carga la cruz es digno de ser un seguidor mío, es digno de ser llamado mi discípulo. Dios impone la cruz, es verdad, sí. Pero hay una razón diferente a la imposición que hacen los métodos religiosos. Dios impone la cruz sobre nuestros hombros y no es para aplastarnos bajo el peso de ese madero, sino para que nosotros nos identifiquemos con aquel que nos da la vida, para que nosotros podamos sentir bajo el peso de esa cruz las consecuencias de mi pecado, la culpabilidad delante de la justicia divina. Y que mientras vamos caminando bajo el peso de esa cruz, vayamos contemplando lo que el Hijo de Dios estaba haciendo caminando a ese Calvario. Porque esa cruz que carga sobre nuestros hombros es la que nos va a dar el descanso luego. Esa cruz en donde deberíamos ser colgados nosotros con Barrabás. Decidió Jesús ser colgado en ella para que tú puedas descender de ese monte, de ese lugar, a tus quehaceres, pero con la bendita salvación que Dios ofrece a los hombres a través de ese instrumento cruel, de martirio, de dolor, de sufrimiento, al que se sometió a Jesús hace 2000 años atrás. Otra de las actitudes que vemos acá, versos 27 al 31, es que algunos abrigan un sentimiento de tristeza por los sufrimientos de Cristo. Es decir, se solidarizan, sienten simpatía, pero no hace justicia ese sentimiento o esa tristeza a la obra de Cristo en la cruz. A veces pensamos que porque vamos mirando las lloronas, se visten de negro, de luto, y hacemos toda una pantomima de que estamos compungidos y dolidos,
y vamos en las procesiones llevando cruces, imágenes, o algunos, como dije, crucificándose, que con ese sentimiento de dolor y de tristeza ya arreglamos las cosas con Dios. Nada más lejos de la verdad. Es más, Dios no nos pide semejante cosa. Miren las palabras de Jesús. Dice, le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, escuche, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si al árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Ese verso 31, esa última frase de Jesús, es un refrán que daba vuelta en los tiempos esos en que pasó el Señor, no lo inventó el Señor. Y lo que está indicando es una ilustración. Si se va a hacer un fuego, nosotros nunca usamos la paja verde, mejor dicho, la paja es una contradicción, el arbusto verde no sirve para hacer fuego. Lanza un montón de humo, se han probado, y lleva tiempo para prender eso. Usted agarra un árbol seco y eso prende enseguida. Tal es así que ahora, a veces, durante la época estival, en estas regiones, tenemos que lidiar con los tremendos incendios forestales que hacen una devastación impresionante por la sequía, ¿no es cierto? Y eso expone a los arbustos, las plantas, a ser, digamos, influenciadas por el sol, por el calor, y se prende fuego en las cosas por cualquier situación. Jesús está diciendo: miren, si al inocente le hacen esto, ¿qué no le van a hacer a los que son culpables? Y se está refiriendo a esta generación, a las personas. Si a mí me hacen esto que soy inocente, ¿qué creen que va a suceder con esta generación, con ustedes? Por eso le dice: no lloren por mí, lloren por ustedes, porque vienen calamidades tremendas sobre esta nación. Y por cierto, sucedió unos años después, más o menos 40 años después, el ejército romano, otra vez al fin fermentó esta anarquía dentro de la sociedad judía. Se levantan en armas contra la potencia romana. Vespasiano manda a su hijo, a Tito, el general Tito, en el año 70, y se produce un sitio de la ciudad de Jerusalén. El pueblo resiste adentro y fue una masacre. A tal punto hubo una hambruna, una desesperación, que hubo mujeres que cocinaban a sus propios hijos. Esto lo relata un historiador llamado Josefo Flavio, que tomó nota, documentó todo lo que había sucedido en este famoso sitio de Jerusalén, en una de sus obras que se llama La Guerra de los Judíos. Yo leí las escenas y son espeluznantes, créanme. Y sin embargo eso sucedió. Gente que se comían sus brazos, gente que murió, gente que se comían a sus hijos, y venía la gente desesperada a sacarle los trozos de carne de la boca para comer eso. Eso nos habla de cómo descendió la naturaleza humana en ese tremendo sitio. Por eso Jesús les decía: prepárense y lloren por ustedes. Benditas serán las mujeres, dirán, que no tuvieron hijos, que no vieron sufrir a los vástagos del hogar en ese momento terrible. En el capítulo 21 de Lucas, verso 24 o 20, dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumpla todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumpla. Y créame que sucedió. 40 años después, Jerusalén fue tomada, lo que dijo Jesús, lo que pronosticó, sucedió, y desde ese entonces hasta el año 1948 Israel estuvo disperso por todo el mundo, no tuvo un lugar geográfico donde asentarse.
Las Escrituras hablan de un juicio. No solamente el juicio de Israel. Pero hay un juicio que va a caer sobre todos los hombres, usted y yo. Sobre esta humanidad no va a quedar absolutamente nada. Y es interesante cómo el libro de Revelaciones nos dice, y en aquel momento dice, cuando están llevándose a cabo el juicio de Dios, en el capítulo 6 dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Jesús dijo, no lloréis por mí. No gastes emociones vacías. No llores por mí, sino llorad por vosotros. ¿De qué sirve que lloremos cada Pascua? Que vayamos al templo vestidos de luto. Que vayamos a mostrarle a Dios que realmente me interesa. Cuando luego nos olvidamos y quedamos expuestos a la justicia divina. Dios no quiere emociones. Lo que Dios quiere es tu alma, tu corazón, que vengas y te apropies de lo que Él está haciendo en ese lugar para salvarte de este día de juicio. Es la puerta de escape, la puerta de salida, que a gritos nos está predicando esa cruz, para que podamos entonces iniciarnos en el camino de la redención y no quedar expuestos ante ese juicio por haber despreciado la gracia de Dios a través de su bendito Hijo Jesucristo. No lloremos cada año cuando se acerca la fecha. No sirve para nada. No hace cómputos con Dios. Lo que tenemos que hacer es prepararnos. Jesús le dijo a estas mujeres, prepárense, porque viene el juicio. Hay una tercera cosa, y es el deseo de deshacernos a toda costa de la persona de Cristo Jesús. Es decir, lo que intenta el hombre es limpiar la sociedad de la memoria de Cristo. Y en estos últimos años hay casi un movimiento desesperante por sacarse a Cristo de la sociedad. Mismo Dios, que por cierto la gente ya hoy no quiere creer en un Dios como nos presenta las Escrituras. En el versículo 33 nos dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron allí. Oigan, pero hace 24 horas que se inició este juicio, un juicio ilegal, por cierto, porque se hizo en la casa del sumo sacerdote, en una forma clandestina, se presentó con cargos falsos a Pilato, se le declara inocente, y todo el proceso es llevar rápidamente a este señor, como Barrabás estuvo cuánto tiempo en la cárcel, y los otros dos delincuentes, vaya a saber cuánto, pero Jesús apenas unas horas nomás, cerraron todo el caso, y a la cruz lo mandan, nos queremos cepillar a este hombre. Ni siquiera pueden esperar que pase la Pascua. Empezaron el viernes, el sábado tenía que estar cocinado el asunto porque mañana es el día de reposo. Es el día en donde vamos a adorar y alabar a Dios. Después de haber cometido un acto tan bochornoso, pretendiendo seguir la ley divina. Y es por eso que apresuraron los eventos. Saquémonos de una vez a este hombre de encima. No queremos saber más nada con Cristo Jesús, con este carpintero, con este hombre que trae ese mensaje de esperanza, ese mensaje de amor y que hizo señales extraordinarias para, de alguna manera, certificar su procedencia y autoridad y poder. Hoy hacemos exactamente lo mismo. Nosotros queremos que esta fecha pase rápido. Queremos inmediatamente entrar a las faenas el lunes. Chao, hasta el año que viene no me molestan más con el mensaje de la cruz. Probablemente estamos mirando el reloj diciendo, ¿cuándo va a terminar el tipo este de hablar? Así me voy a casa a mirar el partido. Queremos salir corriendo. No me hablen más de la cruz. Suficiente con media hora de charla y los coros. Pero ahora quiero volver a casa. Mañana es sábado, mañana es feriado, mañana es día de asado. La misma actitud que tuvieron aquellos hombres de sacarnos de encima lo más pronto posible a Jesucristo. Incluso cuando hablamos de Jesús que vamos al culto, no es Señor de nuestra vida, nos sacamos a ese Cristo de encima. Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que montarse la cruz encima.
Nosotros no cargamos la cruz, nosotros le pegamos el empujón o que alguien la lleve por nosotros, pero yo cargar la cruz, no. Dice el verso 35, y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, aún a otro salvó, sálvese a sí mismo, si es el Cristo el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. En otro evangelio se nos dice que al principio los dos lo injuriaban, después hubo un cambio de actitud en uno de ellos. Pero al principio los dos malhechores, los dos atorrantes estos, injuriaban al Señor diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Y no te olvides de nosotros, ya que está, sálvanos a nosotros también. Todos se burlaban de Cristo, todos. No eran solamente los judíos. Otra vez, vuelvo a repetir, dice allí, los soldados también, cuando dice también les escarnecían, quiere decir que toda la chusma que estaba allí abajo habían hecho un espectáculo de este fenómeno, que vuelvo a repetir, insisto, y pongo en subrayo esto, debe haber sido un momento que debió haber sido de vergüenza para toda la sociedad. Incluso los discípulos de Jesús. ¿Dónde estaban? ¿Qué ofensa produce cuando alguien se burla del holocausto, no? Cuando alguien se levanta y dice que las miles y miles de personas que murieron en los campos de concentración del sistema nazi, personas que fueron acribilladas, explotadas, mujeres violadas, una y otra vez, y otra, mañana, tarde y noche. Padres que vieron a sus hijos violados, sus hijos asesinados, hijos que murieron de hambre, de inanición. Personas que fueron encerradas en cabinas especiales, simulando que iban a entrar en la ducha y fueron intoxicados para poder hacer desaparecer toda una etnia de la sociedad europea. Y si se levanta alguna persona a poner en tela de juicio una mancha en la historia de la humanidad como la que sucedió durante el Holocausto, donde trona la justicia divina todavía, nos indignamos con una indignación justa y correcta. Protestamos todavía en los rincones de la historia, en este siglo XXI, recordando la barbaridad que se sucedió en Europa del siglo XX. Sin embargo, cuando se trata de Jesús clavado en un poste, nadie se indigna. Hoy se burlan de Jesús, nadie se indigna. Hoy usamos el nombre del Señor Jesucristo en vano, nadie se indigna. Hoy hacemos mofa de la persona y la obra de Cristo, nadie se indigna. Pero cuando miramos a ISIS decapitar a una persona, nos escandalizamos. ¡Qué terrible! Y si alguien hace bromas de esos eventos, lo linchamos a través de los medios públicos, y con toda razón, pero no con Jesucristo. La complicidad humana en este acto bochornoso. El verso 35 dice, se burlaban. La palabra griega quiere decir dar vuelta a la nariz. Esa expresión que a veces usamos las chicas, yo me acuerdo, no sé ahora, ¿no? Las chicas son más buenas, creo, ahora que las de antes, no sé. Pero cuando las chicas quieren sobrar a uno y dicen, y levantan la nariz, cuando los muchachos le hacen la invitación a la chica y dicen, y esa es la actitud. La palabra griega que aparece acá en el verso 35, se burlaban. Dice el verso 35, a otro salvó, sálvese a sí mismo. En otras palabras, ya que sos tan fanfarrón, ya que sos tan piola, que decís que eres el Hijo de Dios, tan canchero, ¿por qué no mostrás eso ahora?
Eso es lo que está indicando o plasmando Lucas, usando esta palabra. En el verso 36 dice, le escarnecían, otra palabra interesante en el original. Es jugar como haciendo chanzas a los chicos. Es el término que se utiliza acá. No les dé la palabra porque no se van a acordar y no tiene relevancia. Es un jugueteo que se hace con el Señor, a tal punto que le daban la esponja, ¿no es cierto?, con el vinagre. Toma, te la saco, toma, te la saco, y se pusieron a chacotear con el Señor Jesucristo. Pero qué cosa terrible que es esto. Y luego tenemos el verso 39, dice que le injuriaban los malhechores. La palabra injuriar, otra vez en griego, es blasfemeo o blasfemar. Hablar en contra de, acusar a Jesús injustamente sabiendo que era inocente. Diciendo, deja de hacer fanfarronería. Si tú realmente eres el Cristo, déjate de pavadas y muéstralo de una vez. Eso es lo que se suscitaba en este trato. ¿Cuán a menudo la gente sigue injuriando a Jesús hoy? ¿Cuántas veces le faltamos el respeto? ¿Cuántas veces le damos la espalda a Jesús? ¿Cuántas veces lo despreciamos al Hijo de Dios? Si Dios existe, que haga algo. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no aplasta a los enemigos de la sociedad? La gente que hace daños a los chicos y cosas por el estilo. ¿Dónde está Dios? ¿Está de vacaciones? Y lo increpamos. Blasfemamos contra Dios. Porque no entendemos. Todo esto, para ir cerrando los argumentos, lo que hace es exponer qué clase de naturaleza llevamos los seres humanos. Porque fíjense en que nosotros traemos potencialmente, no solo en un sentido sí, la actitud que tuvo todas estas personas, porque si Jesús apareciera hoy en la sociedad contemporánea, aquí en la ciudad de Toronto, hacemos exactamente lo mismo que le hicieron a Jesús. Y usted me dirá, pero ¿cómo sabe usted eso? Porque lo vemos sencillamente por lo que la gente hace con la iglesia, que trata de destruirla. El cuerpo de Jesucristo, la Biblia, el mensaje del Evangelio, que es un mensaje no de opresión, sino de liberación, de esperanza. En un mundo donde está en implosión, nos estamos devorando unos a otros. Se habla de hermandad humana, pero no existe, cada vez vamos más polarizados. Estamos en guerra en este mundo, en guerras ideológicas. No estamos acercándonos las naciones. Fíjense en lo que está sucediendo en el mundo, en el ámbito internacional. Deja claro por qué la justicia divina tiene que actuar. No puede pasar de largo la ira de Dios. Sin embargo, desde ese lugar, y esto es lo que quebró mi corazón, es que Jesús pronuncia estas benditas palabras. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Mi querido hermano y amigo, piensa bien en eso. Jesús pronuncia esas palabras orando por ti, a un Dios que está listo para lanzar su juicio. Y no para terminar con Jesús, debía terminar con toda la humanidad en ese momento. Pero Dios descargó la ira sobre su Hijo para que tú puedas salir de esa situación comprometida y puedas dejar atrás esa cruz con la salvación en tu corazón. Dios va a juzgar este mundo. Pero el Señor Jesucristo, hoy a la diestra del Padre, intercede por nosotros. Ponte a pensar todo este cuadro cínico, terrible, y que desde esa cruz, en lugar de gritar injusticia, el Señor dice, perdónalos, Señor. Padre, perdona a esta gente, porque no saben lo que hacen. Porque si realmente supiesen lo que están haciendo y lo que implica para ellos el resto de la eternidad, seguramente no harían semejante cosa. Y nos dicen los evangelios que Jesús expiró. Y entonces llegó el momento en que se disipó la multitud. Cada uno descendió de ese lugar
se fueron a la ciudad, algunos en las carpas o tiendas que tenían alrededor porque se acababan los asilos, las hosterías, y luego el domingo todo el mundo otra vez al trabajo. La iglesia ahora se reúne los domingos, pero en aquel entonces en Israel el día de reunión era el sábado, el día de convocación. Domingo todo el mundo a trabajar y se entraba en la rutina. Te dije al principio que tenemos que levantarnos, tenemos que ascender hacia esa cruz. Bueno, acabo de llevarte de la mano a esa cruz. Ahora tienes que descender. Ahora tienes que pasar por aquella puerta. Tienes que volver a tus quehaceres, a tus responsabilidades. Como hizo aquella gente, como hace la gente todos los años, después que se van las Pascuas, o como se les diga en Latinoamérica, Semana Santa. Pero ¿qué vas a hacer con esa cruz? ¿Te vas a llevar a Cristo incrustado en tu alma? ¿O le vas a dar la espalda a esa cruz? Y vas a caer en ese cinismo que demanda la justicia de Dios. Y créeme, Dios no te va a dar por inocente si haces semejante desprecio. Cuando Dios crucificó a su Hijo para darte a ti la salvación y la vida eterna. Ojalá que esta historia nos ponga a reflexionar y no caigamos en los errores de esta gente, sino que podamos entregar nuestra vida a ese bendito Señor, que podamos caer rendidos a sus pies y decir: gracias, Señor, gracias. Y si tengo que llevar la cruz, ponla en mis hombros, porque quiero ser tu discípulo. Quiero saborear esa salvación, esa promesa de vida eterna, porque identificado con este mundo cínico, merezco el juicio y la condenación eterna. Pero con ti, Señor, la salvación. Yo quiero invitarle en esta oportunidad, para cerrar esto, que si usted no ha aceptado el regalo precioso de la salvación que le ofrece Dios en Cristo Jesús, no se vaya sin Cristo. Acepte a Cristo, acepte la salvación. Y si usted ya lo conoce, conságrese a ese Señor. Cargue, por Dios, cargue esa cruz. No se la quite de encima. Comience a vivir una vida de servicio y de sacrificio, porque aquel que lo dio todo por nada no nos pide mucho. Oremos. Padre Celestial, ¿qué historia es esta? Todos los días deberíamos visitarla, Señor. Todos los días deberíamos venir a la cruz. Incluso los que ya te conocemos deberíamos levantar los ojos a esa cruz para recordar constantemente que donde estamos y lo que somos no depende de nuestros méritos, sino de los tuyos. Gracias, Señor. Gracias por haber sufrido los dolores en silencio. Una muerte terrible que no merecías. Perdona a los hombres, oh Padre. No saben lo que hacen. Te rogamos por las almas. Ayúdanos a seguir predicando el Evangelio antes que se acabe el tiempo. Te imploro, Señor, si hay alguien en este medio que todavía no te conoce, que no ha aceptado la salvación que regalas en esta hora, te imploro a través del poder del Espíritu Santo que hables al corazón de la tal o cuales personas, que no se vayan sin Cristo. Y los que te conocemos, ayúdanos, Señor, a llevar esa cruz, a consagrarnos. Lo menos que podemos hacer es consagrar nuestras vidas al servicio tuyo. Oramos en el precioso, poderoso y bendito nombre, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, y para su gloria. Amén.